Antes de toda su creación, porque antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está hablando? Jesús a sus discípulos. Y muchas personas tienen temor o angustia, a frente de Jesús, y en versículo 59 tomar entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en el medio de ellos se fue. No eres al tiempo de Jesús para recibir su muerte. Es muy importante que Jesús sigue todas las instrucciones de la Biblia. En el Colosenses, otra vez, Colosenses en capítulo 1, en versículos 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Y es muy evidente, Él es antes de todas las cosas. Y en el libro de San Juan es un ejemplo de Jesús hablando de este versículo. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y también en el libro de Hechos, capítulo 5, habla de Dios y el Espíritu y de la necesidad de seguir todo el Espíritu Santo, no a las palabras de esta persona o otra persona. Y en versículo 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y en versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Es muy importante el libro de Hechos, porque son los hechos de todos los apóstoles. En el primer capítulo, en versículos 1 y 2, dice, en el primer tratado, o Teófilo, hable acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Los apóstoles eran escogidos, ¿por qué? Porque de Jesús. Y en el libro de Mateo, en capítulo 28, muchas personas tienen un problema con este versículo 19, y en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, versículos 36 hasta 38, porque
una persona que es una creador verdadero, es muy fácil para entender. No hay tres, solo tres manifestaciones. Y en versículo 18 dice, y Jesús se acercó a les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, hablando de sí mismo, y del Hijo, hablando también de sí mismo, y del Espíritu Santo, que él vendría después, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cómo? Como en el Espíritu Santo. Jesús está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y por eso no es necesario tener temor de las cosas que están en este mundo. Y en el libro de San Marcos, capítulo 15, capítulo 1 de San Marcos, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio incluye recibiendo a Jesús como solo Dios. Solo. Y en Isaías capítulo 45, y 44, en versículo 20, Isaías es muy importante en sabiendo la verdad sobre Jesús. En capítulo 45, dice en versículo 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Es muy claro. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No más de uno. Y en capítulo 44 del libro Isaías, dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extendiendo solo los cielos, que extendiendo la tierra por mí mismo, por sí mismo. Jesús no tiene su ayuda, no tiene ayuda de nadie, porque dice muy claro, por mí mismo, por sí mismo extendió la tierra. Es muy claro. La Biblia es simple, para un niño puede comprender. Es muy simple. Empezando con el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es muy simple. Solamente tiene un corazón que puede recibir toda la verdad, no en parte, en total. Y yo voy a concluir en diciendo que en Génesis capítulo 1 versículo 1, en el principio creó Dios, un Dios, los cielos y la tierra.
si tú